Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya me presentó Cristina. Mi nombre es Mariana Pedace, soy psicóloga del Comité de Bioética de SATI. Trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos, el Servicio de Psicopatología y el Departamento de Posgrado del Instituto Universitario del Hospital. Bueno, la verdad que no hay ninguna duda de que la actual pandemia de COVID, como decía Maridel recién, impone fuertes demandas y exigencias a los profesionales de la salud. Cambios en los horarios y en las rutinas asistenciales, suspensión de todos los procedimientos quirúrgicos habituales, inclusión de consultas a través de telemedicina, entre otras cosas, ¿no? Y la verdad que el personal de salud es un grupo de riesgo especial, ya que no solo tiene el impacto de cuidar directamente a los pacientes con COVID, sino que también muchas veces se enfrenta con protocolos hospitalarios que se modifican constantemente y con la necesidad también de separarse de su familia para evitar un contagio, ¿no? Por lo tanto, la verdad que no nos tiene que extrañar que el bienestar mental justamente de los trabajadores de la salud esté en grave peligro actualmente, como ya se comprobó en pandemias anteriores, como la de la SARS en 2003. Muy bien. Existen distintos estudios que avalan justamente esto, ¿no? Hay una investigación realizada por un equipo del CONICET que se llama GPS, Grupo de Evaluación y Seguimiento del Personal de Salud. Este grupo está formado por el CONICET, como les decía, y universidades argentinas públicas y privadas. Y este grupo realizó un cuestionario que indagó distintas preocupaciones de los profesionales de la salud relacionadas con la pandemia y también indicadores de ansiedad, depresión, incertidumbre durante este periodo. Para eso se entregó un cuestionario a 1.500 profesionales de la salud de distintos lugares de Argentina, tanto del ámbito público como privado, incluyendo personas que trabajaban en distintas áreas de incumbencia, o sea, la guardia, terapia intensiva, terapia intermedia, internación general, ¿sí? Y ellos evaluaron con este cuestionario a 1.500 profesionales en la tercera semana de la cuarentena y en la quinta. Entonces, los principales resultados que ellos encontraron fueron estos, ¿sí? En primer lugar, vieron que en este periodo, de la tercera a la quinta semana, empeoraron todos los indicadores relacionados con la salud mental. Es decir, la preocupación justamente por contagiar a seres queridos, por contagiarse ellos mismos, la percepción de que había un mal clima laboral, que el clima laboral empeoró, la percepción de que el cansancio interfiere en el trabajo y también los indicadores de depresión, ansiedad y intolerancia a la incertidumbre. Justamente también la mayoría pensaba, un 78%, que un apoyo psicológico les podría venir bien en este momento para enfrentar las dificultades que tenían, pero sin embargo, solo el 7% contaba con un apoyo psicológico efectivo tanto en la tercera semana como en la quinta. Yo justamente lo que quiero compartir con ustedes hoy es un ejemplo concreto de cuál fue la respuesta institucional de mi lugar de trabajo respecto del cuidado de la salud mental, del cuidado integral de los trabajadores. El Hospital Italiano es un hospital general de alta complejidad que está situado en la ciudad de Buenos Aires. Es un hospital que cada año atiende más o menos 2.800.000 consultas y realiza 50.000 procedimientos quirúrgicos, con más o menos 800 camas de internación y 200 para las unidades de cuidados críticos, ¿sí? Y es un hospital, escuela, que tiene una universidad propia también, en donde hay 6 carreras de grado, un montón más de posgrado y 49 residencias. Como para que se den una idea del contexto donde se desarrolló lo que les voy a contar.
El hospital dio distintas respuestas durante este periodo a partir de distintos sectores, ¿sí? Yo voy a mencionar las distintas respuestas que hubieron y me voy a concentrar en una particularmente para poder detallar concretamente qué es lo que hicimos en ese caso. Por ejemplo, de parte del Servicio de Psicopatología se habilitó un consultorio de demanda espontánea para los profesionales de manera presencial y virtual. De parte de otro equipo que se llama Salud Médica, se empezaron a ofrecer encuentros grupales con los servicios que notaran que a partir de este periodo de la pandemia empezaron a haber muchos conflictos interpersonales. Se armó, por otra parte, un botiquín de recursos para el cuidado personal relacionado con videos cortos de relajación, de ejercicios de mindfulness, que cada uno de los trabajadores podía, digamos, aplicar en el momento que quisiera, junto a un instructivo breve de cómo hacerlo. Y por otra parte, desde el Instituto de Posgrado se desarrolló el programa de bienestar para los residentes y los becarios, que es en este donde me voy a concentrar. Pero independientemente de los diferentes programas, todo programa institucional en realidad que esté dirigido al cuidado emocional del personal de salud debe contar con 4 componentes principales: la psicoeducación, la identificación del estado emocional, las estrategias de afrontamiento y el seguimiento. La psicoeducación es la explicación de algunos conceptos psicológicos que pueden servir al personal para entender qué es lo que le pasa a ellos mismos y a los otros. ¿Por qué en este periodo de la pandemia tenemos las reacciones que tenemos? ¿Sí? ¿Cómo funciona nuestra mente en estos casos? ¿Qué es normal, qué es esperable y qué no? Entonces, en el componente psicoeducativo de cada programa, digamos, se tratan temas como qué es el estrés, qué es la ansiedad, qué es la angustia, cómo nos impacta, qué sensaciones, qué reacciones podemos tener y cuáles son las banderas rojas o las señales de riesgo en respuestas como estas, ¿no? Después tiene otro componente que tiene que ver con la identificación del estado emocional, ¿sí? Es decir, ¿cómo puede el personal de salud reconocer claramente qué le está pasando a ellos mismos? ¿Qué de todo esto sienten? Si están estresados, si están ansiosos, si están un poco deprimidos, si están irritables, ¿sí? ¿O qué le pasa a otros miembros del equipo de salud? En estos casos se dan algunas pautas para la identificación, que después vamos a ver ejemplos concretos, o bien pueden haber algunas preguntas de escalas breves para poder valorar qué nivel de, por ejemplo, estrés o malestar estamos experimentando. Respecto de las estrategias de afrontamiento, el otro componente tiene que ver con las acciones concretas que puede desarrollar el personal de salud para regular justamente estas emociones y para solucionar los problemas que se presentan, que puede ser de índole práctica o interpersonal, no solamente emocional, pero que suelen asociarse a situaciones de estrés, por ejemplo, problemas de comunicación, problemas de irritabilidad y mala manera de decir las cosas, entre tantos otros, o dificultades por organizarse con cuestiones prácticas, que es algo también muy asociado al estrés. Y por último, todos estos programas relacionados con el cuidado emocional del personal tienen que tener también un componente de seguimiento, es decir, de valorar cómo resultó, si las estrategias que se aplicaron, que se transmitieron tuvieron éxito, o si hay que rectificarlas, ¿sí? Cómo sigue el equipo, cómo se está regulando. Estos son los componentes dirigidos al personal de salud y de los que aplicamos particularmente en el Hospital Italiano. Entonces ahora sí les voy a presentar el programa, para darles un ejemplo concreto, de bienestar de residentes y becarios, que hicimos justamente dirigidos a esta población, ¿no? Los residentes justamente son un grupo particularmente vulnerable por encontrarse en una etapa de formación y contar con menos experiencia profesional. A ellos se les postergó la finalización del año de formación de junio a septiembre,
y se les alteró en gran medida las actividades formativas, ¿no? En función de la coyuntura actual. En consecuencia, pudimos ver que había un elevado nivel de ansiedad y de estrés en este grupo de profesionales jóvenes especialmente. Entonces fue que desde el Comité de Residentes y Becarios del Departamento de Posgrado pensamos en armar un programa específico para ellos. Este programa contaba con estos objetivos. En primer lugar, brindar escucha y contención a los residentes y a los becarios que lo solicitaran. En segundo lugar, y no menos importante, fortalecer las habilidades de escucha y de contención de sus referentes, es decir, de los JR, de los coordinadores, los supervisores de las residencias. En tercer lugar, dar pautas para poder identificar a aquellos residentes y becarios que experimentaran un nivel mayor de vulnerabilidad y malestar emocional. También facilitar la búsqueda de estrategias de afrontamiento y poder reforzar la red de apoyo social, como antes también mencionaba Maribel, promover la resiliencia y ofrecer acompañamiento a lo largo de toda esta situación. ¿Cómo lo hicimos concretamente? En primer lugar, creamos una línea directa de contacto con este grupo de bienestar a través de una casilla de mail y una línea de WhatsApp que nos íbamos rotando, nos fuimos rotando cada uno de los días de la semana. Seguimos haciéndolo en realidad. Después hicieron reuniones grupales a través de Zoom. Redactamos una guía de herramientas de contención y apoyo y de autorregulación emocional en contacto coloquial para que lo pudieran leer tanto los residentes y becarios como sus referentes. Hicimos entrevistas virtuales individuales con residentes y becarios y con referentes que necesitaran mayor apoyo, que estaban más afectados. También hicimos de interfase con los servicios especializados, por ejemplo, psicopatología, para aquellos que necesitaran tratamiento en salud mental, o un programa Acompañar que tenemos en el hospital que es para los casos de violencia. Y también, bueno, justamente después hicimos un seguimiento a través del tiempo. El primer paso, entonces, para que vean cómo se desarrolló, fue convocar reuniones grupales virtuales, ¿sí? Por Zoom, a todos los referentes de los programas de residencias y becas, JR, coordinadores, supervisores y directores de programa. Antes de esto, se envió por mail las siguientes preguntas, y les pedimos que las vayan pensando. Si estaban detectando situaciones de malestar emocional en sus residentes y becarios, ¿qué hacían cuando las identificaban? ¿Y qué necesitarían para poder abordar estas situaciones? Perdón. Bien, entonces, una vez que se hizo, digamos, la reunión grupal por Zoom, que tuvo 1 hora de duración, la primera etapa se dedicó a que todos los que participaban, los responsables del programa, puedan compartir sus experiencias a partir de las respuestas a las preguntas que mandamos por mail, ¿no? Entonces hubo una puesta en común de todo lo que estaba pasando en distintos programas de formación. La segunda parte de la reunión se dedicó a trabajar en un aspecto psicoeducativo, o sea, qué es el estrés y sus manifestaciones, y después en pautas para poder identificar a aquellos profesionales de la formación, aquellos profesionales que en formación que tuvieran un mayor nivel de malestar emocional, ¿sí? Y en dar, por último, como estrategia, un esquema de primeros auxilios psicológicos. Bien. Para que vean, estos fueron algunos de los temas que surgieron con los referentes sobre las principales preocupaciones de la puesta en común de experiencias. Una percepción de mayor vulnerabilidad, incertidumbre y estrés, miedo de contagiarse y contagiar, cambios de carácter, cambios de proyecto, especialmente en los residentes y becarios de los últimos años, preocupación por el programa, por la pérdida de oportunidades de formación, las dificultades para adaptarse a los cambios, a los horarios, a los protocolos, las rispideces, los conflictos interpersonales, y también un tema muy importante fue el de los residentes varados en el exterior, a cuales tuvimos que contactar vía Zoom para poder darles apoyo.
La primera parte, entonces, que tuvo que ver con la psicoeducación fue explicar qué era el estrés, cuáles eran las manifestaciones emocionales, cognitivas y conductuales del estrés, qué repercusiones podía llegar a tener a nivel social y, digamos, cuándo este estrés estaba pasando de castaño oscuro y merecía ser objeto de preocupación. La siguiente parte de la reunión, como les decía, era dar pautas para poder identificar a aquellos profesionales que peor la estuvieran pasando. En especial señalamos estar atentos a los que expresaran un alto nivel de sufrimiento, a los que notaran que el malestar y el estrés empezaba a interferir en el desarrollo de su vida cotidiana, los que empezaban a dejar de hacer cosas que antes podían hacer por cómo se sentían. Acciones que tenían que ver con el trabajo, acciones que tenían que ver con la organización de su casa, la organización de su rutina, ¿sí? O aquellos que hayan tenido un cambio brusco en su forma de actuar y relacionarse en el último tiempo. También les dimos una escala reducida de la OMS que se desarrolló para identificar en situaciones de emergencia y crisis aquellas personas que tuvieran un nivel de malestar emocional excesivo. Son 6 preguntas y se interroga a la persona en cuestión con qué frecuencia durante las últimas 2 semanas se sintió o estuvo tan asustado, tan enojado, desinteresado, desesperanzado o molesto, que no pudo seguir, digamos, no pudo tener control sobre eso, o bien qué tan incapaz se sintió de realizar actividades que son esenciales, digamos, para su vida cotidiana. Con una pregunta de al menos algunas veces en esta escala que va de siempre a nunca, entonces tenemos que prestar atención porque esa persona está en riesgo de presentar un excesivo malestar emocional. Por último, también dimos pautas para valorar el impacto de este malestar emocional, viendo si la persona afectada tenía una red de apoyo social que la contuviera, que la ayudara a resolver sus problemas, estaba viviendo otros estresores, como por ejemplo problemas económicos, una separación, cualquier otro tipo de dificultad. Si tenía, por supuesto, una condición física de riesgo para COVID, esa persona u otra llegada, y si existían en curso duelos o situaciones de malestar emocional previo que todavía esa persona no haya llegado a elaborar. Por último, una vez habiendo hablado de psicoeducación, pautas para identificar a aquellos que peor la estaban pasando, acuérdense que estas son reuniones con referentes de programa, o sea, coordinadores, JR y supervisores. En cuanto a las estrategias, se planteó un esquema de primeros auxilios psicológicos, ¿sí?, que consta de estas etapas: preguntar, escuchar, planear estrategias de afrontamiento, elegir acciones concretas y luego hacer un seguimiento. Cuando uno da primeros auxilios psicológicos, primero tiene que preguntar por situaciones concretas, porque a todos nos resulta más concretos, cambios de horarios, cambio de rutina, cantidad de horas excesivas, que hablar del impacto subjetivo. Mucho más al personal de salud, donde, digamos, bajo el paradigma hospitalario no está bien visto expresar las emociones, aunque éstas estén, y, digamos, la pauta es disociarse o dejarlas de lado para poder seguir adelante. Entonces, arrancamos por preguntas concretas sobre qué situaciones le están molestando en el día a día de su rutina de trabajo. El segundo paso, cuando la persona ya habló de esto, ahí es más fácil preguntar por cómo se siente por estas situaciones. Y este segundo paso tiene que ver con facilitar, ayudar a la persona a que exprese sus emociones, a que las ponga en palabras. Pero ¿para qué? No por amor al arte, sino porque verdaderamente está demostrado que expresar las emociones en palabras reduce el impacto cognitivo que tienen las mismas. En el estrés, el malestar tiene una alta interferencia sobre la capacidad de concentrarse, de tomar decisiones, enfrentar los problemas. Con lo cual, si nosotros ayudamos a la otra persona a poner en palabras lo que siente, lo estamos ayudando a mejorar estas capacidades cognitivas.
Y también porque poner en palabras es un componente esencial para poder procesar la situación internamente. El tercer paso tiene que ver con elegir estrategias de afrontamiento, cómo va a ser para resolver problemas concretos y situaciones emocionales. Sí, para resolver situaciones emocionales tiene que estar en contacto con personas que le dan apoyo, tiene que retomar terapia, tiene que hacer alguna actividad para distenderse, tiene que retomar el ejercicio y situaciones laborales concretas, si puede hablar con su coordinador para ajustar determinado horario de trabajo, para conseguir determinados recursos, etc. Hay que tratar de plantearlo en términos de acciones bien concretas, porque la persona que está estresada justamente le cuesta concentrarse y decidir. Entonces, plantearlo en términos concretos es ayudarlo. Y después de eso, una vez que planeamos todo eso, a la semana, a las 2 semanas, preguntar cómo fue, para que esta persona se sienta que está siendo acompañada en todo este proceso. Muy bien. Después hicimos reuniones también para los residentes, también con consignas previas, que son estas que están acá. ¿Cuáles son los principales problemas que identificás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué haces para enfrentar las dificultades? Estos son los residentes y los becarios, no sus referentes. Fueron reuniones también de 1 hora por Zoom, parecidas a las anteriores. Se hizo una primera parte de puesta común de experiencias y la segunda para hacer psicoeducación sobre el estrés y hablar de estrategias de autorregulación emocional para ellos ahí, no para dar primeros auxilios psicológicos a otros, como sí les dimos a los referentes. En este caso trabajamos directamente con estrategias para que ellos apliquen sobre ellos. Y armamos una guía justamente con pautas para que ellos puedan usar estas estrategias. Algunas de las que trabajamos, primero se usó, bueno, les contaba, el paso, digamos, de hablar de herramientas para identificar emociones y aceptarlas. Acá también se dieron escalas breves y se usaron algunas técnicas narrativas, por ejemplo, que escribieran lo que les pasara para identificar si lo que escribían tenían un sesgo más relacionado con el estrés, con la tristeza, con la angustia, ¿sí? Pero bueno, sería un poco largo de explicar en este caso, que quiero dar un pantallazo general. Pero después se les dieron recomendaciones concretas en esa guía que les contaba, la hicimos por escrito, pero la trabajamos en la reunión por Zoom, en donde, digamos, las pautas principales tenía que ver con, en primer lugar, la posibilidad de bajar las exigencias y ser flexibles ante esta situación. Es decir, los residentes en general tienen un perfil de autoexigencia interesante, por eso llegaron a donde llegaron también, ¿no? Entonces, no pretender en este momento ser igual de eficientes que lo somos en condiciones habituales. Nadie puede ser el mejor residente, el mejor profesional, la mejor pareja, el mejor hijo durante una crisis. Hacemos lo mejor que podemos y hay que relajar un poco la exigencia. Por otro lado, concentrarse en los recursos que cada uno de los residentes tiene para enfrentar la pandemia en lugar de solamente en las cosas que faltan. Por ejemplo, pensar en qué puede hacer uno desde su lugar para ayudar en esta situación y para ayudar a los otros, a los compañeros. O bien al finalizar, por ejemplo, una jornada muy agotadora, pensar en 3 cosas que estuvieron bien, solo 3. Eso hace que se focalice la atención de una manera diferente y que uno no esté solamente sintiendo la angustia por lo que falta y por lo que no funciona, sino que también tome contacto con aquello que está bien, ¿sí? También que empiecen a tener el hábito de hablar de sus sensaciones cotidianas con familiares, con amigos, con personas de confianza, ¿sí? O bien intentar escribirlas, por ejemplo, llevando un diario de lo que pasa día a día. La escritura es una excelente estrategia para procesar emociones y por eso está bueno recomendarlas. Se pueden hacer blogs o páginas cerradas donde todos o un grupo de residentes pueda volcar sus experiencias, es muy útil. También poner la situación en perspectiva es otra recomendación que les dimos, es decir, no perder de vista que todos estos cambios son transitorios y aunque impliquen modificaciones posteriores,
no van a durar permanentemente, que la situación de alguna manera se va a volver a normalizar. Evitar la sobreinformación, ¿no? Que a veces es excesiva, salen papers todo el tiempo. Intentar seleccionar, elegir un canal adecuado. O, por ejemplo, en el hospital hay, digamos, un mail donde se da información actualizada sobre la situación de la pandemia, que se dirijan a ello, sin sobrepasarse y sobrecargarse de información. Tratar de crear y seguir una rutina diaria, alimentarse, hidratarse, por supuesto, y hacer ejercicio dentro de las posibilidades e intentar aprender algo nuevo. Pensar qué de todo esto les sirve como profesionales y como personas para poder crecer. Esta situación de pandemia, ¿qué oportunidades les está dando que no hubieran tenido de ninguna otra manera sin estar en esta situación? Bueno, espero haber podido darles un pantallazo general, es muy amplio el tema, pero por lo menos, digamos, una pauta concreta de cómo se está trabajando en una institución de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Excelente ponencia, muy clara, excelente programa.